Bienvenidos todos a la iglesia Cristo Viene. ¿Cuántos se gozan con las alabanzas de acá de la iglesia? No es por nada. Déselo al Señor, déselo a Dios. Él es digno y merecedor de toda nuestra alabanza. Muchas veces nosotros nos damos por hecho que la alabanza es así en todas las iglesias, pero nosotros estamos privilegiados. Créame. No se acostumbre a venir y que esté la alabanza bonita, porque la presencia de Dios está en su casa, en su closet, en su carro, donde quiera que usted va y busca, invoca la presencia del Señor. El Espíritu Santo viene y lo visita. ¿Puede tomar su lugar? Ok, levántate, diga conmigo, levántate. Dígale ahora a quien está a su lado, si está alguien cerca: Señor te aconseja que te levantes. Amén. Es algo espiritual, claro. No que se van ahorita a poner de pie. Es algo espiritual. Una de las cosas que acontece, y a veces lo podemos ver, yo le pongo atención. Sé que algunos de ustedes quizás no meten en eso porque no es la línea de quizás de su pensamiento al momento. Pero los domingos iniciamos el día, iniciamos la semana con la ayuda de nuestro Dios, y manifestamos cuando estamos en su casa cuál es nuestra condición. Qué tan dispuestos estamos para iniciar una semana que traerá victoria a nuestras vidas, que traerá liberación, contentamiento, etcétera. Pero hay momentos en los cuales se viene a la iglesia. Espero que alguno de ustedes no lo vaya a sentir como que estoy dirigiéndome a usted directamente, no es así. Pero hay veces que se puede notar, se puede sentir en el ambiente la disponibilidad que existe en el creyente de venir a la casa de nuestro Dios y adorarlo. Y es triste mencionarlo, pero quizás la rutina, quizás la costumbre. ¿Sabe lo que decía el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto con Dios? Dice: ay, qué fastidio es esto. Qué fastidio es este pan tan liviano. Era la expresión, oiga, que se les iba mal a estos pobres. Delante de Dios debe de usted comprender de una vez por todas, si no lo ha entendido antes, que Él es el Señor. Y cuando venimos delante de Él, venimos a darle lo mejor de nosotros. No reservas, lo mejor de nosotros. Porque es muy triste que si usted comprende, si usted le cree las escrituras, la Biblia dice que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de nosotros. Si usted cree eso a Dios, si cree cualquier otra cosa, tiene que creer también eso. Amén. Y si lo cree, pues ya depende de la forma en la que usted se presenta y en la cual usted se encuentra delante de Dios. Si está pensando en sus dificultades, está pensando en los problemas, en las necesidades, quizás en las fiestas, quizás en lo que va a alcanzar, qué sé yo. Pero cuando viene uno delante de nuestro Dios, debemos de entender. Esther lo entendía muy bien. Si el rey no me ha llamado, no puedo presentarme delante de Él. Pero usted y yo sabemos por la palabra de nuestro Dios que nos llama. Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 2. Dice que primer día de la semana cada uno de nosotros, ¿sí? De manera que el Señor nos ordena venir delante de Él. Delante de Él. Y cuando vengamos delante de Él, vale más que le demos lo mejor. Porque cuando nosotros manifestamos una actitud de negligencia, una actitud de pereza, no lo quería mencionar, pues suena un poco, pero vamos, ya la conocemos todos, no nos vamos a asustar por ella. Entonces manifestamos eso. Entonces estamos diciéndole a nuestro Dios: es la importancia que tú tienes para conmigo. Y eso no debe de ser así, porque cuando acontece tal cosa, la Biblia nos enseña que cuando el hombre perezoso quiere hacer algo, se le reducen las fuerzas. De manera que si tú dices: este día voy a ir a alabar a Dios, voy a dar lo mejor, pero si no has acostumbrado a hacerlo, el día que te presentas delante de Él, tus fuerzas se van a reducir y vas a sentir que no puedes hacerlo. Pero hoy en este día estamos aquí no delante de un hombre, no delante de una mujer, estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así como lo manifestamos el día viernes, ¿verdad? Génesis capítulo 35 versículo 1. Vamos a iniciar con esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: dijo Dios a Jacob:
levántate. ¿Por qué hablamos lectura todos unánimes? ¿Le parece bien? Diga conmigo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aleluya, qué bonita palabra. Déselo a nuestro Dios. En la vida tenemos momentos buenos y malos. Unos que no queremos recordar y otros que no queremos olvidar. Pero tenemos este conocimiento de parte de nuestro Dios. En el Romanos capítulo 8 versículo 28 nos dice: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los momentos buenos y los momentos malos. ¿Cómo podemos darle respuesta a esa expresión? Se nos dificulta a nosotros, pero si el Señor lo dice, nos lo podemos llevar al banco. Amén. Eso tiene un valor incalculable. Así que, aunque haya momentos difíciles y haya momentos felices, como quiera, conforme va pasando el tiempo, yo no sé cómo le acontece a usted, pero a mí en lo personal, yo miro hacia atrás y vamos a decir, casi en un porcentaje muy alto, solo recuerdo los momentos bonitos. Cuando hablo de mi niñez, cuando hablo de mi juventud, cuando hablo ya de mi madurez, y siempre recuerdo los momentos más bonitos. Los momentos más negativos como que no se registraron muy bien, y gracias a Dios por ello. Sí, pero eso es lo que debemos hacer. Recordar los momentos buenos, aquellos que debemos nosotros siempre recordar. Dios se lo dijo al pueblo de Israel que lo hiciera de esa manera. Y los malos, ¿a que lo recuerda el diablo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tiempo que Dios nos permite estar acá en la tierra literalmente es muy breve, es corto. Hay una expresión muy conocida, antes yo también la mencionaba posiblemente en algunos momentos, que me doy cuenta ahora que está equivocada. Muchos de los proverbios humanos, casi todos tienen alguna validez, alguna estabilidad, una solidez en la expresión. Pero hay una expresión muy usada en los sistemas, principalmente en el español, no sé cómo serán en inglés, no sé si también la tengan de la misma manera, pero esta expresión va de esta manera: hay más tiempo que vida. No sé si la han escuchado, que hay más tiempo que vida. Escudriñando la palabra de Dios, me doy cuenta de algo, que en realidad están equivocados totalmente. Hay más vida que tiempo. ¿Cómo? Sí, la vida no se termina jamás. El tiempo que Dios nos da acá en la tierra es corto, pero la vida no. La vida prosigue por toda la eternidad. Sea que la prosiguemos en el cielo al lado de nuestro Dios, o donde quiera que vayamos con nuestro Señor, o sea aquellos que decidieron pasar la eternidad en el tormento, como la Biblia lo describe, en el infierno, donde está el lloro y crujir de dientes. Pero la vida no termina, el tiempo sí termina. Por eso en el libro de Efesios capítulo 5 verso 16, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dígale a su hermano que está ahí a su lado, dice: el Señor te dice que aproveches bien el tiempo. Hace quizás unos 40 años escuché una expresión de mi sobrino, un sobrino que Pascual, alguien le dijo: hey, oye, duermes muy poco. Dice: es necesario que duermas bastante. Dice: no, yo no voy a dormir. ¿Cómo que no vas a dormir? No, yo voy a dormir lo menos posible. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo que estoy dormido no estoy viviendo. Así que si estoy dormido no vivo. Y yo conozco unas personas que cómo duermen, o quise decir que poco viven. Aleluya. De manera que debemos de aprovechar el tiempo que el Señor eterno nos concede a nosotros, ya que la realidad del asunto, Job lo pone de esta manera en el capítulo 9 versículo 25: mis días han sido más ligeros que un correo. Dice: huyeron y no vieron el bien. En otras palabras, pura angustia, puro problema, pura necesidad. Y él mismo es el que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y llenos de puros problemas, o hastiado de sinsabores.
De manera que, y estamos hablando de uno de los hombres de Dios que dio un testimonio del Señor glorioso. Así que la vida, hermanos, tenemos que nosotros aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Cristo lo pone de esta manera a sus discípulos: escuchen, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que cada día vivamos conforme lo que Dios nos ha establecido. Y cuando tú y yo logramos alcanzar o hacer aquello que Dios nos ha recomendado, nos sintamos hombres y mujeres muy felices, muy realizados. Yo me siento contento, me siento feliz aún a mi edad. Me siento muy feliz porque he logrado hacer algo que venía deseando y anhelando por muchísimas décadas. Sí, y cuando uno logra cumplir con aquello que Dios ordena, que al principio, cuando no las quiere uno cumplir, tampoco las entiende. Le dije una vez a mi hermana, estaba hablando del Señor y me dice: hermano, no me hables de Dios. ¿Por qué, hermana? Mi hermana mayor. Porque he escuchado por ahí que si la persona no conoce nada de Dios, entonces Dios no se lo va a tomar en cuenta. Mira qué chula. Dios no vino porque dice: así no me va a condenar. No, espérate, no te va a condenar. Dios no va a condenar a nadie, hermana, le dije. Dios vino a salvarte. Y la única forma de salvarte es por medio de Jesucristo, su Hijo, que dio la vida por ti. Amén. Si buscamos la felicidad, la mayoría de la gente busca la felicidad, pero trágicamente mencionarla, aún hasta el pueblo cristiano la busca en el lugar incorrecto. No la busca en el lugar correcto. La felicidad no se encuentra en las cosas, y esto ya lo hemos oído, lo hemos repetido, que parece que lo hemos trillado bastante. La felicidad no se encuentra en el dinero, no se encuentra en las cosas. La felicidad se encuentra en una persona, en el creador del universo. Y Dios nos ha revelado su nombre, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está la felicidad. Pero también ahí está la abundancia, ahí está la paz. ¿Por qué tenemos que andarla buscando ansiosamente, afanosamente por todos lados? Porque no hemos logrado entender. Cuando a ti te alegra venir a la casa de Dios, cuando te alegra estar en su presencia, estás encontrando porciones de felicidad. Cuando tú sabes que no interesa lo que esté aconteciendo en el mundo, pero que tú estás seguro en sus brazos, bajo su cobertura, entonces estás encontrando la felicidad. La felicidad no son las cosas, aunque parezca, dice, pues no son las cosas, pero como me encantan, es cierto. Pero la felicidad se encuentra en esa persona, el creador de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra, el creador de nosotros, el que nos formó del polvo de la tierra. Aceptémoslo, comprendámoslo, Dios lo dice, y así hay que aceptarlo nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la batalla más difícil para el cristiano, una de las batallas que es una muy difícil, una batalla muy difícil, no se tiene, contrario a lo que la mayoría piensa, la batalla más difícil. Aunque hay otra que estaré compartiendo después, pero esta es difícil porque nunca la podríamos ganar. Es la batalla que los hijos de Dios tenemos con Dios. La batalla que los hijos tenemos con el Padre. ¿Cómo? Nosotros estamos constantemente luchando contra Dios o con Dios. ¿Pero cómo? Sí. Pero pastor, eso yo no lo haría jamás. No se adelante mucho. Todo cristiano estamos constantemente luchando con Dios. Dios queriéndonos guiar por el buen camino, enseñarnos las buenas cosas, cómo podemos prosperar, y nosotros estamos constantemente queriendo jalar por otro lado. Y Él, como buen padre que es, constantemente nos está jalando. Y esos jaloncitos son los que nos duelen. No queremos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un problema interno en nosotros constantemente, que nos batallamos contra Él día y noche. Y ahora de estas batallas que nosotros confrontamos con nuestro papá, a ver, para que no me vaya a adelantar y me vayan a escuchar como si fuera algo extraño, ¿cuántos de ustedes en algún momento tenían, no batallas, pero sí desacuerdos con su padre? No levante su mano. Pero es que la autoridad siempre como que nos afecta bastante a los seres humanos. Nos afecta. Queremos, como dijo el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que dice en el pueblo de Israel en el capítulo 2 del libro de los Salmos? Dice así: quitemos de nosotros sus cuerdas, ya no estemos sujetos a ellas.
No queremos que nos domine desde arriba. Y luego dice la escritura, más el que está arriba en el cielo se ríe de ellos, se está burlando de ellos. Ahora, cuando esta batalla, y déjeme decirle algo porque voy a hablar de ella, cuando esta batalla se lleva con Dios, la cosa mejor que puede acontecer al hijo y la hija de Dios es que la perdamos. Cuando estemos luchando con Dios, lo más glorioso y beneficioso para nosotros es que perdamos esa batalla. Por ejemplo, si el Señor le dice que haga algo y usted no lo quiere hacer y al final de cuentas lo hace, es lo mejor que le puede acontecer. Recuerden, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo está hablando de dos muchachos, de un padre que tenía dos hijos, y le dice al primero: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dice el muchacho, quizás los pongo uno delante del otro, y le dice uno: no voy a ir. Y luego entonces va al segundo y le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dice: sí, sí voy. Al final de cuentas, el que le había dicho que no iba a ir fue. Y luego les dice Cristo a los que estaban escuchando: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad? El que había dicho que no iba, pero fue. O sea, esa es la batalla, que Dios te da una orden y tú no quieres hacerla y luego después la haces. De esos son de los que se agrada a Dios. Sí, no del que diga palabras bonitas, sino del que hace las cosas. Amén. Vamos a ver nosotros el caso de Jacob, y piénselo de esta manera. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, a quien Dios le había dado las promesas por descendencia, lo primero que acontece es un conflicto constante que tenía con su hermano Esaú. Y tiene que salir huyendo porque su hermano lo iba a matar. Usted conoce la historia. Jacob está cocinando un plato de frijoles de la olla, pero que sabrosísimos, unas lentejas. Y viene su hermano, que había ido a la casa y no encontró nada. Había ido a cazar, no encontró nada. Era un hombre cazador. Y cuando llega, huele el olor de esos alimentos, así como se olía ahora en el pabellón esta semana, ¿verdad? El viernes. Olores tan sabrosos. Bueno, y va y le dice a su hermano: dame de ese potaje. Le dice Jacob: ¿qué me das? Y luego dice: pues ¿qué quieres? Pues dame tu primogenitura. Quiero ser yo establecido como el primero de los hijos, a través del cual vendrá el Mesías. Y le dice Saúl: ¿para qué quiero primogenitura? Si me voy a morir, si no más de comer voy a morir, ¿de qué me sirve? Bueno, ahí comienza la historia. Se la vende y entra un pleito. Luego después Dios viene que Isaac va a bendecir a sus hijos y bendice a Jacob por enseñanzas de la madre Rebeca. Y termina Jacob quedándose con la bendición. Y luego Jacob empieza a perseguirlo para quitarle la vida. Y Jacob empieza a ser perseguido por Esaú. Tiene que huir con su gente a Padán Aram, allá cerca del río Éufrates, por allá, y allá termina. Y allá usted ya conoce la historia. Allá se encuentra con Labán, su suegro, con sus dos futuras esposas. Y después de 21 años de estar primeramente peleando con Esaú, su hermano, segundo lugar luchando con su suegro, peleando con sus cuñados, y al final de cuentas con sus dos esposas. Imagínense, eso se lo hubiéramos enseñado nosotros por práctica. Si nos hubiera preguntado: Jacob, ¿para qué te casas con dos? No se puede con una a veces. Pero cabezón, y ese conflicto tenía, pero es que yo lo permitió, así que no se me adelante mucho. Y está luchando con sus esposas. Después sigue luchando con los dioses de sus esposas. Esta es la condición en la cual Jacob retorna a la tierra después de 21 años de estar por allá. Viene a la tierra conforme Dios había puesto en su corazón. Después de encontrarse Jacob cara a cara con Dios y pelear con Dios toda la noche, la escritura lo revela de esta manera. Estuvo peleando con él toda la noche. Al final de cuentas le dice Dios: suéltame, se le agarró. Así como debiéramos hacerlo todos los días que venimos acá, agarrarnos del Señor y no soltarlo.
Y dice que el ángel de Jehová, Dios le dice: suéltame porque ya amanece. Le dice a Jacob una palabra que nosotros nos la debemos de grabar y practicar todos los días de nuestra vida: no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto. Recuerda, Él es el Hijo, Dios es el Papá. Así que puede tener esa confianza. Cuando viene aquí al altar: Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Dios no se va a enojar. Ahora, dice que Dios desenvainó la espada y tocó el muslo de Jacob y lo desencajó. Jacob se quedó cojo. Jacob era un hombre que tenía fuerza, era muy astuto. Su nombre significa suplantador de todas las cosas que andaba por allí. Él se quedaba con ellas. Era un ladrón, en pocas palabras. Y con toda la fuerza, todo le iba bien. Volvía de Harán a la tierra de Canaán. Venía rico, con bastantes riquezas de animales, de camellos, de criados, y con 2 esposas y un gran número de hijos. Lo que un hombre puede anhelar en su vida para hacer y vivir una vida abundante. Y todo parece que caminaba bien, pero hasta que se encontró con Dios. Ahora se encuentra con Dios cara a cara. Imagínense. Y tiene esta lucha, este pleito. Y luego dice la escritura que Jacob luchó con todas estas situaciones, pero al final luchó contra Dios. Y luego dice la escritura, y luchó con Dios y ganó. Usted imagínese, ganó. ¿Cómo ganó? Estaba en su completa fuerza. Iba casi todos los días al gimnasio. Cálmese, tranquilos, para que me entiendan algunos más modernos. Y ahora cuando dice que ganó, dice Dios que ganó, es un handicap. Una persona que quedó inválida. Y ahora Dios le está diciendo que ganó. ¿Por qué? Porque cuando tú luchas con tu papá, el creador de todas las cosas, y tú pierdes, en realidad tú ganas. Tú ganas. Por eso Dios dice: ganaste, porque ahora estás preparado para obtener la promesa mía. Ahora te vas a ser dueño de la tierra de Canaán. Ahora vas a ser dueño y vas a ser señor sobre la tierra. Y de ti vendrá el descendiente que reinará sobre toda la creación, el Hijo altísimo de Dios, llamado Jesucristo, a quien usted y yo adoramos y exaltamos. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice Dios en el Génesis capítulo 35 versículo 10: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ya no, tu nombre no significa suplantador, engañoso, ladrón. Ya no, ya ese nombre es del pasado. Ahora eres Israel, un príncipe delante de Dios. Amén. Es algo interesante, lo cual usted y yo somos cuando permitimos que nuestro Dios gane. La lucha que prosiguemos teniendo nosotros como cristianos se encuentra en muchos pasajes en la escritura, pero les voy a leer a Gálatas capítulo 5 versículo 17. Dice así: porque el deseo de la carne, con esta sí nos vamos a ir hasta la muerte, y en esta sí tenemos que ganar literalmente, de otra manera perecemos en el proceso. Gálatas capítulo 5 versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Algunos de ustedes que no me están poniendo atención, ese es el deseo de la carne, y está peleando contra su espíritu. ¿Por qué lo escuchas? Ya, dile que termine, que diga el amén y nos vamos a comer. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, para que vuestra alma no haga lo que ustedes están escuchando que deben de hacer. Es una constante lucha, una lucha fiera. ¿Cuál es la? Fiera. Así como dice el hermano Poncho, que no le alcanzo a escuchar, pero eso así es. Amén. Es una lucha constante, una lucha a muerte. Y no la tenemos con Satanás, como la mayoría de los cristianos la creen. No la tenemos con los demonios, no la tenemos con los políticos, no la tenemos con el presidente, sea uno, sea otro, sea de un partido, sea otro. No, nuestra lucha no es con ellos. Nuestra lucha es con nosotros mismos, con el yo, con el que se quiere levantar en contra de Dios y en contra de la autoridad divina. De manera que no son los vecinos,
los que están luchando, y mucho menos es la esposa o el esposo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Pero vamos a ver lo que dijo el versículo que leímos lectura. Génesis 35:1, si lo vuelve a poner a la joven, vamos hasta el principio del versículo, del inicio. Lo primero que le dice Dios a Jacob: levántate. Diga conmigo, Dios le dijo a Jacob: levántate. Ahora comprométese conmigo, Dios me dice a mí: levántate. Aleluya. Yo le digo a veces, ahorita mi esposa anda de paseo, ahorita puedo decir muchas cosas aquí, porque a ustedes no les gusta chismear. Le digo yo, oye, levántate ya, principalmente el sábado. Levántate. Y amaneció, ¿cuándo? Hace como unas 4 o 5 horas que amaneció. No estoy diciendo nada, no estoy sacando los trapitos a nadie aquí, yo no sé a la gente por qué le gusta tanto dormir. Pastor, aquí está hablando a más de la mitad de la congregación. Levántate. Pero usted sabe el sentido espiritual por el cual nos está diciendo Dios. No se trata del físico, se trata del espiritual. Levántate. Primero le dice Dios a Jacob: levántate. Segunda cosa que le dice: sube a Betel. Ponga atención, porque aquí es donde vienen las cosas que a usted y a nosotros nos incumben, las cosas que a nosotros nos pertenecen. Le dice así: sube sube a Betel. Bet significa casa. El significa ¿qué? Usted lo va a encontrar en todas partes. Dios. Sube a la casa de Dios. Levántate. El domingo en la mañana, eso les dice el Espíritu a muchos de ustedes, y llegan todavía jalando la cobija, todavía arrastrando la cobija, como dicen por allí. Y se los he dicho por décadas repetidamente: levántate y ve a la casa de Dios. Ve a la casa de Dios. Levántate. Los que se quedaron en su casa y quizás dijeron para cumplir con su mente, quizás con su culpabilidad porque no viene, le dijo Dios en la mañana y no se levantó: levántate y sube o ve a la casa de Dios. Ve a la casa de Dios. ¿Por qué tanta insistencia de parte de nuestro Dios de que vayamos a su casa? ¿Por qué? Él es el dueño de la creación. Él señorea sobre todas las criaturas, sobre lo visible y lo invisible. ¿Por qué tanta necesidad, si puedo expresarlo de esa manera, de que usted y yo vayamos a su casa? ¿Por qué? Él dice que con ese propósito nos creó. Nos creó para que proclamásemos sus alabanzas, para que habitásemos juntos en su presencia, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Con ese fin nos creó nuestro Dios. No es algo que no voy porque amanecí esto y aquello, está muy fresco, está muy caliente, X cosa que se puede decir. Le dice el Señor: sube a mi casa, sube a la casa de Dios, le está diciendo el ángel. Número 3 en ese versículo le dice: y quédate allí. Quédate allí. No entres. Yo he visto algunas personas que vienen a la iglesia, como estoy allí, es una de las bancas que uno puede ver casi toda la iglesia, bueno, cuando traigo los lentes puestos. Y entonces paso acá, ya se terminó la alabanza, paso y personas que estaban prendidas o prendidos en la alabanza, ya cuando pasa uno acá y nomás, no sé si será el mono o no sé qué será, pero se levantan, agarran sus cosas y se van. ¿Usted cree que lo que hicieron fue aceptado por Dios? Quisieron hablar ¿sabe? Porque en el canto usted y yo le estamos hablando a Dios, pero en la prédica nos está hablando Él a nosotros. En otras palabras, queremos venir con todo nuestro repertorio y te lo vamos a presentar a ti, y ya cuando se lo hemos presentado, damos la espalda a nuestro Dios y nos vamos. Tranquilo, le dice: quédate ahí. Quédate allí, ahí voy a hablar contigo. Quédate allí porque yo te voy a hablar a ti. Le está diciendo Dios a Jacob. Entre más pronto lo aprendamos, más mejor nos va a ir. Aparte de eso, estas son las 4 recomendaciones que Dios le da en este versículo. Son clave para nosotros como cristianos. La cuarta es, le dice así: y haz allí un altar. Hazme un altar.
No vengas a dormir otra siesta acá, hazme un altar. ¿Para qué es un altar? Para ofrecer sacrificio. Me vas a ofrecer sacrificio. Me vas a dar lo mejor de ti. Me vas a dar de lo que yo te he dado. Como dice la escritura, de lo recibido de tu mano te damos. La vida, la alegría, el gozo, la ofrenda. Dice, levanta un altar. Ese es el propósito de nuestro Dios. Dice, y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando las cosas nos anden persiguiendo allá afuera, el enemigo que se anda acercando a nosotros, vamos a la casa de nuestro Dios y vamos a ofrecerle sacrificio. Hay un caso que me aconteció con una pareja aquí de la iglesia hace muchos años. Una pareja que buscaba mucho el rostro de Dios. Pero siempre había un montón de luchas y de guerras en la situación en su hogar. Y me llaman, pastor, no hayamos qué hacer, estamos peleando contra el enemigo constantemente y no podemos vencer, no podemos ser victoriosos, no estamos libres. Dice, necesitamos que nos dé un consejo. Entonces dije, realmente pido al Señor. Ya estuve orando un poco y de pronto me viene esta respuesta. Y dice, así nunca van a obtener victoria ustedes. ¿Cómo, pastor? Lo que me han dicho es que se la pasan peleando, echando fuera demonios, peleando contra demonios, haciendo esto y mil y una cosa. Ustedes están usando las armas incorrectamente. Dice, entonces ¿qué quiere que hagamos? Lo que Dios nos recomienda. Cuando vayamos a su presencia, cuando queramos acercarnos a Él, no perdamos el tiempo peleando con el enemigo. Lo que deben de hacer de aquí en adelante, cuando sientan esa presión y esa persecución, póstrense delante de su Dios y empiecen a adorarlo. Empiecen a darle gracias. Gracias por la vida, gracias por la divina protección. Pero si no la tenemos en el momento, pastor, usted se empiece a darle gracias. Denle gracias a nuestro Dios, alábenlo. Para eso los creó el Señor. Dice, pero bueno, me hicieron caso y la cosa cambió totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú alabas a nuestro Dios, cuando tú alabas a tu papá, entonces el Señor se hace presente. Yo estaré delante de ellos en la alabanza de mi pueblo. Se hace presente el Señor. ¿Y tú crees que el diablo te va a seguir persiguiendo? El enemigo mira al creador del universo. Nomás cuando ya se haga presente, no se vuelve a parar el enemigo. ¿Sabe que una sola palabra de nuestro Dios y se va al abismo? De manera que no interesa el tamaño tuyo, la capacidad tuya, el conocimiento tuyo. Lo que interesa es quien se hizo presente. Y quien se hizo presente es más grande que toda la misma creación. Amén, creámoslo. Eso es una verdad y es verdad bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte a nuestro Dios. Vamos un poco más adelante para hablar de la lucha, porque estaremos hablando de estos temas por unos días, si el Señor nos lo permite. Éxodo capítulo 17. Les voy a dar un poquito de background para aquellos que no conocen background. Un poquito de... ¿Cómo se dice? Un poco de repertorio, sí, pero de la historia de antigua, ¿verdad? Bueno, ok. La dejamos, ya no la buscamos en el diccionario. Pero repertorio, vamos a decir un poco de historia de los acontecimientos pasados. Aquí nos va a hablar de una de las batallas que Josué, que era el general de los ejércitos de Dios, del pueblo de Israel, era el caudillo que Moisés había puesto para que saliese con el pueblo a la guerra y volviese. Se encuentra en una batalla muy interesante que nos va a revelar secretos a todos los creyentes en el futuro. En Éxodo capítulo 17 se encuentra Josué peleando contra un personaje llamado Amalek. Amalek significa carne. Y este hombre, Moisés ya anciano, rodeado de Ur, de los sacerdotes y Aarón, se fue a un monte alto. Y estando en alto miraban hacia el valle donde andaba la batalla. Estamos hablando de cientos de miles de personas luchando con espadas y lanzas. Y andaba la batalla ya arreciando. Y Moisés está acá en el monte con los dos sacerdotes a su lado. Y él levantaba las manos al cielo. ¿Qué significa cuando usted levanta las manos al cielo? Se rinde. ¿A quién se rinde? A Dios. Cuando usted se rinde a Dios, Dios se encarga de sus batallas. Dios se encarga de sus guerras. Dios se encarga de sus victorias. Y Moisés levantaba sus manos. Y entonces el pueblo de Israel, Josué y los ejércitos de Israel empezaban a avanzar en contra de Amalek. Y los empezaban a derrotar y empezaban a caer los enemigos
muertos. Pero luego cuando Moisés, después de un rato de estar con sus manos levantadas, se empezaba a cansar y las bajaba, miraban los sacerdotes que estaban a su lado, que entonces el ejército de Amalek empezaba a avanzar en contra del pueblo de Israel. La agarraron estos y luego se les ocurrió y trajeron unas piedras y las pusieron abajo de los brazos de Moisés, y con sus manos los estuvieron deteniendo, y así permanecieron con las manos de Moisés, que se rindió a Dios. Y entonces Josué prevaleció en contra del enemigo y los derrotó y los hizo, como dicen por ahí, los destrozó. Cuando ellos se rindieron al Dios eterno. Pero vemos la historia cómo termina. Éxodo capítulo 17 versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Recuerde, Josué, Yeshua, el nombre de Josué se pronuncia Yeshua, que es el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que también significa el que nos introduce en el reposo. Jesús es el que nos mete al reposo. Es el Yeshua divino. Josué es Josué es el que metió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Jesús nos mete a la tierra del cielo, al paraíso. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. En otras palabras, para que mi pueblo lo conozca y sepa cómo pelear estas batallas. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek. Dice que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Si Amalek representa la carne, representa el yo, representa el que no se quiere dar por vencido, el que lucha constantemente con Dios. Dice: yo me voy a encargar de raer, de deshacer, de destruir a Amalek. Pero luego va a decir por qué razón. Ponga atención. Y Moisés, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa qué? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. En el nombre de Jehová yo pelearé. Amén. Él es el que me da la victoria. Dice: y llamó Moisés a aquel lugar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de ¿quién? De Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Espero que lo haya entendido. Amalek es un tipo de la carne. Está diciendo Dios: por cuanto la carne se levanta contra el trono de Jehová. ¿Dónde está ese trono de Jehová? ¿Dónde está? En el corazón de cada creyente. La carne se levanta contra el trono de Dios, donde Dios reina, donde Dios señorea sobre nosotros. Dice: por cuanto Amalek, el yo, se levantó contra el Dios eterno que mora en nosotros. Está hablando al futuro, donde el Espíritu Santo vendría y hará morada en nosotros. Por cuanto se levantó contra el trono de Dios, yo tendré guerra con Amalek todos los días, de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo extermine totalmente. Hasta que nos transforme a sus hijos en unos cuerpos gloriosos, donde no tenga Dios que estar navegando con la carne. Se lo dijo a Adán y a Eva cuando vino a destruirlos con el diluvio. Dice: mi espíritu no va a estar luchando y peleando con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es carne. Porque la carne nos jala al suelo, nos jala para el piso, nos jala a las fiestas. No nos lleva a la iglesia, pero sí nos lleva a las fiestas, a los poris, a las pachangas y a cuántas cosas. Yo no sé a cuántas cosas. A muchas de esas cosas, ¿verdad? Ay, en mi casa me dicen: ay, papá, usted ya está ya tiene tanta edad que ya no le gustan ir esas cosas. Pues no es cierto, porque cuando son las fiestas aquí en la iglesia soy el primero que llega. Bueno, no me lo va a creer, pero soy el primero que llega, uno de los primeros que llega. Mi hijo llega conmigo. Entonces, a veces me gana el hermano David, pero aquí llegamos tempranito. Cuando se trata de nuestro Dios, ahí estoy presente. Ahí estoy presente. Y se trata de
cantar o danzar o todo, ahí estoy. Hace unos 30 y tantos años o algo así, yo mencionaba, cuando vaya pasando el tiempo y ya vaya entrando una edad, yo no sé, si no traigo, no hay forma de danzar, porque ya mi físico quizás no me lo permita, voy a traerme uno de esas marracas o matracas, algo así, que allá en México la hacían. Era un palo que le daba una vuelta así, le estaba dando así. Voy a hacer ruido, pero yo voy a hacer ruido de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se alegra delante de su pueblo cuando su pueblo sale con sus alegres danzas. Dios mira a sus hijos danzar, gritar, cantar, se contenta, se alegra nuestro Dios. Dice, no, nuestro Dios no le gustan esas cosas, tanto ruido, tantas cosas. Escúcheme. Él a veces, para despertar a los hombres, lanza unos truenos del cielo que hace temblar la tierra. A nuestro Dios no le afecta el ruido, ¿sí? Le alegra. ¿A cuántos de ustedes como padres, cuando ven sus niños ahí brincar, jugar y todo eso cuando están chiquitos, a cuántos les agrada? ¿O les agradó? Es tan lindo ver a los niños hacer eso. Recordemos Génesis capítulo 35 versículo 12, el versículo que sigue. Ya se me está terminando el tiempo, pero si el Señor, yo creo que el Señor posiblemente, si no viene para la próxima fiesta de las trompetas, lo seguiremos esperando. Pero una de estas fiestas va a venir. Recuerden, va a venir. Se lo puede llevar al banco. Génesis capítulo 35 versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, ahora va a cambiar la situación. Ahora Jacob va a dejar de ser la persona. Sí, era un engañador, era un embustero, un ladrón, etcétera, etcétera, pero no era un líder, no era una autoridad. Lo manipulaban todo mundo. Su hermano lo hacía huir. Su suegro hacía con él lo que quería. Sus esposas no lo dejaban servir a Dios. Jacob, queriendo servir al Dios verdadero, al Dios de sus padres, y su esposa tenían un hilo de ídolos. Tenían el Dios Julano, el Dios Jutano, el Dios Mingano. Y si les digo por nombre se me van a enojar algunos allá que me están escuchando, pero mejor la dejamos. Un montón de dioses, y Jacob no decía nada, sabiendo lo que Dios había establecido para él y su familia, que solamente tendrían un Dios delante de ellos, que no se postraran ante imágenes, figuras, estatuas, nada que fueran la de la tierra, sino que sirvieran al único Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra. Amén. Porque Él es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Son los primeros mandamientos. Pero ahora Jacob va a cambiar su situación. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ponga atención, se transforma, deja de ser un hombre que se dejaba manipular, como decían en mi tierra, un mandilón. Ouch. Y ahora se convierte en un líder. Les dice: quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ese barbecue pit que no te deja venir al templo el domingo, tíralo a la basura. Pastor, ¿qué se lo doy a Julano? Me dijo mi esposa cuando me reconvertí a los 15 días, tenía un montón de botellas de vino allí yo había construido esa casa y tenía un lugar apropiado ya para poner ese montón de botellas de vino. Tenía del Presidente, del Vergel, de X, ya no sé si existe, no sé. Eran caros. Y yo muy, no sé cómo decirle, muy cool, ya eso ya no se usa, ¿verdad? Tenía allí, y que voy convirtiendo al Señor. A los 15 días me dijo el hermano Francisco: ¿sabe usted que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? ¿Cómo? Así lo dice la Biblia, así lo dice Dios. Entonces, ¿qué debo hacer con todas mis botellas de vino? Pues a ver qué le dice Dios. Que llego a la casa y que le digo a Rebeca: a ver Rebeca, ponte y júntate conmigo. Y agarramos todas las botellas de vino. Han sido como unas 15 que tenía allí, chicas y grandes. Cuando salían en el avión en ese tiempo daban botellitas chiquitas y yo estaba lleno allí. Y entonces las puse en una caja y todo. ¿Qué vas a hacer con ellas? A tirarlas. Dice: no las tires, ¿para qué las tiras? ¿Para qué tal grande desperdicio? Entonces, ¿qué quieres que haga con ellas? Pues dáselas a tu hermano José. Le dije: si esto es veneno para mí, también lo será para mi hermano José.
que todavía no se convertía, pero después se convirtió en un hombre de Dios poderoso. Se me terminó el tiempo, lo voy a dejar allí. No, lo tengo que decir esto. Ay, aleluya. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Si son monitos, si son figuras, si son cosas que te impiden, tíralos a la basura. A la basura, a donde les pertenece. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y Jacob se pone los pantalones, si es que usaba pantalones, quita, y entonces dice: y limpiad y mudar vuestros vestidos. Límpiate, cambia esa ropa. Parece, de seguro que le dijo a sus esposos: parecen unas filisteas ustedes. Cambien eso y muden sus vestidos. Y luego les dice en el verso 3: y levantémonos. ¿Recuerda lo que le he dicho? Levántate. Ahora él se está poniendo allí, está dando la orden él a la familia. Y levantémonos y subamos a la casa de Dios, a Betel. Subamos a la casa de Dios. Y luego dice lo que va a hacer: y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. En el día que andabas en problemas, que clamaste a tu Dios y Dios te respondió. En ese día dice: voy a hacerle un altar a ese Dios eterno, a ese Dios glorioso que me respondió cuando estaba siendo perseguido, cuando andaba en problemas. En el día y ha estado conmigo en el camino que he andado. Donde quiera que voy, él me acompaña. Allá por los años 50 escuché hablar a un predicador, hace muchísimos años. Ya voy a terminar. Vino uno de los duques del gobierno de la realeza de Inglaterra acá a Estados Unidos, y eran muy reconocidos. Estados Unidos siempre tenía un reconocimiento muy alto por el reinado de Inglaterra, y lo recibieron el gobierno, el presidente de Estados Unidos en el año 50 lo recibieron, lo llevaron a muchos lugares a ver cómo estaba prosperando la nación. Estados Unidos estaba empezando a levantar después de la Segunda Guerra Mundial, y dice la historia que lo llevaron a lugares prósperos, a las escuelas, a diferentes lugares de recreación, etcétera. Y cuando ya estaban en el aeropuerto, entonces algunos de los gentes cercanos al presidente le hicieron la pregunta: señor Duque, ¿qué le pareció la condición aquí en Estados Unidos? Dice: es sorprendente. ¿Qué es sorprendente? Me ha sorprendido algo muy interesante aquí, que estén prosperando, pero más que todo me sorprende la autoridad que tienen los hijos sobre los padres. Recuerde que unos años más tarde se levanta lo que se le llamó los hippies. Ahí andaban juntos también. Eso es lo que le pasaba a Jacob. La familia lo dominaba, lo trillaba, lo hacía con él lo que él quería, y ahí lo tenían allí nomás para proveer. Dios no puso a la autoridad en un hogar para ser el proveedor, lo puso para ser el líder y el proveedor a la misma vez. ¿Cuánto le damos gloria? Como les digo, me quedo en medio camino, pero viene el domingo que sigue y lo espero verlo aquí. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y les invito a que se pongan de pie. Gracias por haberme escuchado estos momentos. Que el Espíritu Santo ponga en sus corazones lo que usted necesita para ser un hombre y una mujer exitosos en la tierra, sirviendo a nuestro Dios. Así vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en el bello nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, ayúdanos a cada día a comprender las cosas mejor, y sobre todo las cosas a ponerlas en práctica. Padre, fortalécenos en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a comprender, mi Dios, de que la bendición, la felicidad, la prosperidad proviene de tus manos. Aunque muchos en algún momento la esperan y parece que se escapa como el agua entre los dedos, Señor Dios, pero el asunto la verdad es esta: de que tú, Señor, eres quien sustentas a tus hijos, a tus hijas con lo mejor del trigo. Y que nos das, Padre eterno, las cosas que necesitamos, mi Dios, en el momento especial, en el momento adecuado, Señor, para no extraviarnos en el caminar. Padre eterno, si alguien sabe lo que está haciendo, eres tú. Y lo que tú haces a nuestro favor es, Padre, muy bien recibido de parte nuestra, porque sabemos que tú nos amas
Y no es alguien que nos lo dice solamente, sino nos lo mostraste en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros, Señor Dios, vamos a dejar de servirte, de adorarte y de honrarte? De venir a tu casa y darte lo mejor de nosotros, alabar tu glorioso y poderoso nombre. Cuando algunas cosas no nos aceptemos muy bien, Padre, habla nuestro corazón y enséñanos, mi Señor, que tu palabra es eterna. Tú mismo lo dijiste, Maestro, cuando andabas en la tierra, que aún los cielos y la tierra podían pasar, mas tu palabra permanecía eternamente. No la diste para un día, ni un mes, ni un año. No la diste para miles de generaciones. Por eso en esta mañana, Señor, te queremos agradecer de lo más profundo de nuestro corazón el que nos concedas el gran honor de venir delante de ti y adorarte. Danos la fuerza, danos la convicción, danos la fe, Señor Dios, para venir a este lugar y levantar altar delante de ti. Señor, que no sean costumbres y prácticas nuestras solamente, Señor, sino que sea una realidad de nuestro espíritu, de nuestro corazón, que queremos levantar un altar delante de ti, Señor, cada domingo que vinimos aquí delante de ti, Señor. Padre, fortalece a tus hijos. Abre el corazón de aquellos que tienen dificultad de interpretar algunas cosas, Señor. Empieza a revelarles tus secretos, Padre, porque entonces conocerán una verdad eterna, y la verdad los hace libres. Que no se queden anclados, Señor Dios, en aquellas pequeñas cosas que conocieron al principio, sino que vayan creciendo en el conocimiento tuyo, Padre eterno, en la comunión contigo, como dijo tu siervo Jacob. Vayamos a la casa de nuestro Dios y allí le edificaremos un altar al Dios que nos libertó cuando éramos perseguidos y nos libró de la angustia. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, extiende tu manto sobre toda tu congregación, esta congregación. Toca, Padre, con tu espíritu, Señor Dios, con tu mano, Señor, poderosa, gloriosa, Madre. Padre, toca a aquellos que están en necesidad, sea física, sea emocional, sea espiritual, Señor. Tú solucionas los problemas del ser humano. Tú eres el único que puedes hacerlo. Por lo cual, Padre, en este momento extiende tu talí. Espíritu Santo, nos amas, nos buscaste en la tierra, nos encontraste, nos llamaste, y ahora, Padre, tú nos guías y tú nos enseñas el caminar. Toca a tus hijos, a tus pequeños en esta congregación en esta mañana. Allí donde te encuentras, levanta tus manos, déjate tocar por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él es nuestro Dios, el bendito Ruach Kodesh, el Espíritu Santo de nuestro Dios que está en nosotros. Cristo nos dice: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, el Espíritu que proviene de mi Padre. Levanta tus manos. Yo sé que les pongo ciertos lazos a algunos de ustedes, pero eso es una verdad y les debemos de motivar a las buenas obras. La Biblia nos enseña eso. Motivados a las buenas obras. Sal de ahí donde te encuentras, aunque sea un paso o dos. Sé fiel, sé obediente al Dios eterno que está aquí en medio de nosotros, y adórale y dile: Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero postrarme ante ti. Cualquiera que sean las palabras que provengan de tu corazón, y pídele si tienes alguna necesidad. Es el momento en el cual Dios puede suplirnos, porque estuvimos escuchando su palabra. Ahora acerquémonos a Él confiadamente. Acerquémonos a Él. Mientras lo adoramos con esta estrofa, y que el Espíritu Santo se mueva en las alas de esa estrofa. Gracias. Yes. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Abre tus labios y dile: gracias.